Lamentablemente en los últimos tiempos se ha estado hablando mucho de los tiroteos hechos por jóvenes en los Estados Unidos, pero este video tiene un pequeño giro de tuerca, ya que te estaré contando la historia de qué pasó con Amy Bishop, una profesora que llevó muy lejos el tema del honor, causando una de las tragedias más impactantes vistas en una universidad. Cuando llegues al final de este video hasta te va a parecer bien que en los diccionarios cuando busques la palabra loca salga esta mujer, porque en serio nadie que haya convivido con ella, si sea lo mínimo, puede decir que sea normal. Hoy no voy a promocionar nada, solo quiero que veas esta historia, la cual que antes de lo fuerte tiene como otro caso el cual no tiene sentido, así que tienes dos casos en uno. Hey, ¿qué tal? Yo soy Fusgo y este es el caso de Amy Bishop. El 24 de abril de 1965 en Iowa City nació Amy Bishop. Sus padres eran Sam y Judy Bishop. Sam era un hombre muy trabajador. De día estudiaba en la Universidad de Bellas Artes y de noche trabajaba como conserje. En 1968, cuando Sam logró graduarse, la familia decidió mudarse a Braintree, Massachusetts, y al año siguiente tendrían un nuevo miembro, quien sería un niño llamado Seth. Este chico sería la primera persona en probar la locura de nuestra protagonista. Braintree era una comunidad muy cerrada, era como ese tipo de sitios donde la gente está pendiente de todo lo que hacen los vecinos, pues así mismo, que si la vecina se pintó el pelo, que si la hija de esta salió embarazada, que si este ve los videos de Fusgo, pero bueno, los Bishop de primera fueron aceptados porque Judy se ganó a la gente. Desde el día 1 estuvo muy involucrada en la comunidad, pues se unió al consejo de la ciudad e interactuaba con los gobernantes locales, así que Judy tenía cierto poder que salvó a su hija de no ser encarcelada por matar a una persona, pero no nos adelantemos. En estos momentos, Amy era solo una niña frágil e introvertida, era asmática y en su niñez tuvo muchos viajes a las salas de emergencias. Debido a la impotencia que sentía al enfermarse, Amy se interesó en la ciencia. Decía que su sueño era buscar una cura para el asma. ¡Ay, qué bonito! Mira esta niña que su sueño es salvar vidas y no quitarlas. Veamos qué le depara el futuro. A pesar de que Amy sacaba muy buenas notas, ella sentía que sus padres no la tomaban en cuenta. Toda la atención la tenían en Seth. Seth superaba a Amy en calificaciones, pero no solo en eso, también era muy popular en la escuela, mientras que Amy era solitaria. Ella tocaba el violín desde tercer grado. Seth le dijo a sus padres que también andaba interesado en tocar el violín y tras un poco de práctica, de nuevo Seth superaría a Amy. El niño tenía mucho talento. A Amy no le gustaba nada de esto, ya que ella era muy competitiva y Seth se sentía tan superior que ni la reconocía como rival. Esto causaba muchas peleas entre los dos. Lo que hacía todo peor para Amy es que este era su hermano menor. Amy empezó a estudiar genética en la Universidad de Northeastern y Seth pronto también estudiaría ahí y como siempre volvió a superar a su hermana teniendo muchos logros y excelentes notas. Amy como pasatiempo se unió al club de calabozos y dragones y ahí conocería a su novio Jimmy Anderson. Amy era muy posesiva con su novio, le llamaba James y le decía que usara ese nombre porque sonaba más elegante que Jimmy. Este noviazgo también amargó más la relación de Amy y Seth. A Seth, Jimmy le parecía un perdedor, así que no quería involucrarse con él. Encima de eso, él le decía a Amy que dejara ese grupo de calabozos y dragones y que se uniera a otro grupo más popular si quería tener amigos. A este punto, la relación no tendría vuelta atrás. En una noche de 1985, los Bishops regresaron a su hogar y encontraron las ventanas del primer piso abiertas. Cuando entraron en la casa, descubrieron que unos ladrones se habían robado todo. La familia se sintió insultada no por los objetos de valor perdidos, sino porque sintieron que violaron su privacidad. Judy, indignada, escribió una carta al periódico local suplicándoles a los asaltantes que regresaran sus cosas. Viendo que no les devolvieron nada, decidieron que eso nunca les iba a volver a pasar y Sam fue a una tienda de cacería donde compraría una escopeta calibre 12. Judy no quería tener un arma en casa, así que Sam puso el arma en el armario de su cuarto, pero la caja de cartuchos la pondría en una mesa un poco más alejada para evitar accidentes, aunque esto no funcionaría.
Poco después, Seth se compraría un Camaro rojo. Su popularidad incrementó como también la envidia de Amy. Seth también ganó muchos premios en las ferias de ciencia en su universidad y de lo que más le molestaba a Amy es que él ni mencionaba estos premios. Ella se enteraría de esto porque una mañana Judy, su madre, vio esto en un periódico y se lo mostró diciéndole: Amy, mira, tu hermano lo hizo de nuevo, ¿no es genial? En diciembre de ese año, Seth le dijo a sus padres que no quería nada para Navidad. Los Bishops quedaron encantados con esto y Amy tuvo que escuchar de nuevo a sus padres diciendo: oh, Seth, eres increíble, eres un capo, qué grande, hazme un hijo. Bueno, esto último no, pero Amy a este punto ya veía imposible alcanzar a su hermano, ya que Seth prometía muchísimo, pero lamentablemente esa Navidad pasaría algo inimaginable. El 6 de diciembre de 1986, Amy, de ahora 21 años, estaba sola en la casa de sus padres cuando en medio de la noche sintió que un extraño quería entrar a la casa. Ella, recordando lo que había pasado el año anterior, se atemorizó y su reacción inmediata fue ir a la habitación de sus padres para tomar la escopeta calibre 12 que estaba en el armario. Sam le había enseñado a Amy cómo usar la escopeta y cómo cargarla, ya que siempre la mantenía sin munición. Una vez en la habitación, Amy se dirigió al armario y sacó la escopeta junto con la munición. Así en tan solo un instante ya tenía el arma lista. Amy se quedó esperando en la habitación cuál iba a ser el siguiente movimiento del supuesto intruso, pero al cabo de unos minutos, pensando con la cabeza en frío, llegó a la conclusión de que lo más probable es que esto era una falsa alarma y se calmó. Pero antes de que llegaran sus padres, Seth llegó a casa. Apenas Amy lo vio, le comentó la situación y le pidió que la ayudara a descargar el arma para poder guardarla como su padre la había dejado, pero cuando Amy estaba entregando la escopeta, esta se accionó disparándole a quemarropa en el pecho a Seth. Amy por esto entró en pánico, haciendo que luego disparara una pared de la casa y el techo. Pero lo más raro es que en vez de buscar ayuda para su hermano de 18 años, huyó de la escena con la escopeta. Una vez en la calle, Amy trató de detener un vehículo para escapar, pero no lo consiguió. Al poco tiempo, unos mecánicos llamaron al 911 porque Amy había llegado a un concesionario de autos demandando que quería un auto para poder escapar. Los mecánicos se negaron a entregarle un auto y por suerte ninguno salió lastimado, y cuando llegó la policía, estos le pidieron a Amy que se rindiera. Ella se negó a bajar su arma, pero cuando se dio cuenta que había un policía detrás de ella, se rindió y fue arrestada. Cuando los padres de Amy volvieron a casa, llevaron a Seth al hospital de inmediato, pero el disparo fue en una zona tan crítica que el joven no aguantó y murió. En la comisaría, Amy declaraba que todo fue un accidente y que escapó porque le dio un ataque de pánico. Su madre declaró que estuvo presente en el incidente y que, como dijo su hija, todo fue un accidente. Judy, de manera discreta, demandó hablar personalmente con el jefe de policía, que era John Polio en ese entonces. Se le concedió este pedido y tuvieron una reunión a solas. 11 días después, el médico forense cerró el caso determinando que la muerte de Seth Bishop fue el resultado de un disparo accidental por un arma de fuego. Muchos en el departamento de policía estaban en desacuerdo con declarar el caso como accidental, pero ya no se podía hacer nada, y pese a todo el desastre que luego ocasionó Amy, el fiscal del distrito tampoco presentó cargos. De hecho, Amy nunca estuvo en una celda de prisión, siempre estuvo bajo custodia de su familia desde esa misma noche, y tampoco este incidente le dejó un registro criminal. La familia Bishop siguió viviendo en la casa donde murió su hijo, y lo más loco es que Amy nunca fue a terapia o recibió asesoramiento por el incidente, ni siquiera para sanar los remordimientos que te puede dejar un episodio tan traumante como asesinar a tu propio hermano. Después de la muerte de Seth, Amy se entregó más a sus estudios sin tomar descansos. Esto la llevó a hacer una muy buena tesis, haciendo que llamara la atención de unos reclutadores de la Universidad de Harvard. Estos le ofrecieron una plaza para un doctorado y ella aceptó. Para obtenerlo, Amy comenzó a trabajar en la Escuela de Salud Pública de Harvard y en ese mismo año se casó con Jimmy. Lo raro es que la boda se haría en la misma iglesia donde hace 3 años le hicieron el servicio funerario a Seth. Cuando Amy se casó, no quiso tomar el apellido de Jimmy.
Esto con la visión de que cuando sus trabajos y estudios en genética se hicieran famosos, su nombre en las publicaciones saldría como doctora Amy Bishop. Poco después, Jimmy conseguiría un trabajo en su carrera de biología, pero Amy le sugirió que se quedara en casa y se encargara de las tareas del hogar para que cuidara a sus hijos. También le ordenó que usara el nombre de James a donde fuera. Un día el padre de Jimmy, también llamado Jimmy, le preguntó por qué ahora usaba ese nombre de James, ya que ese no era el nombre que le había puesto. Jimmy le respondió: Amy piensa que es más aceptable. Ella no quiere que la gente piense que soy un campesino sureño. James suena mejor. Ella está en Harvard, papá. En los siguientes 4 años, Amy y Jimmy tendrían 3 hijas. En el proceso, Amy presentó muchas dificultades para obtener su doctorado en Harvard, pero tras echarle muchas ganas, finalmente lo consiguió. Aunque algunos de sus colegas que vieron su trabajo lo catalogaron como mediocre y decían que no tuvo que obtener dicho doctorado, aún así, Amy recibió su diploma. El haber ido a Harvard se convirtió en un gran aspecto de la personalidad de Amy. Sí, es un gran logro el graduarse de esta universidad y no está mal el sentirse orgulloso de cumplir esta gran meta, pero Amy llevaba esto al extremo. Hasta cuando iba a comprar el pan se presentaba como: hola, soy la doctora Amy Bishop, egresada de Harvard. Hasta sus propios compañeros de trabajo la miraban de reojo por los tales derroches de ego que hacía esta mujer. Por otro lado, Jimmy estaba sufriendo para mantener un trabajo estable y a la pareja se le hacía difícil pagar las cuentas. Amy, a pesar de haber sido muy buen estudiante, no se estaba desempeñando bien en su trabajo en el centro médico de Harvard. Su supervisor, el Dr. Paul Rosenberg, recientemente había observado muchos problemas con Amy, como que se metía en discusiones tontas con sus compañeros y su comportamiento infantil al molestarse porque no le dieron una reseña positiva a su tesis doctoral. Esto hizo que el Dr. Rosenberg entregara un informe exponiendo el mal desempeño de Amy. Amy, al enterarse de esto, tuvo una reacción muy extrema, gritando y azotando elementos del laboratorio. Por dicha reacción, el 30 de noviembre de 1993, el Dr. Rosenberg convenció a Amy para que renunciara. El doctor declaró que la reacción de Amy ese día le asustó mucho, que este comportamiento no era algo aislado, que alguien capaz de hacer eso perfectamente podría irse aún más al extremo, y este hombre tendría toda la razón. El 19 de diciembre de 1993, mientras el Dr. Rosenberg y su esposa estaban fuera de la ciudad, la persona que estaba encargada de cuidar a sus gatos se encontró con una caja blanca muy extraña en el porche de la casa. Ella tomó la caja y la puso en la mesa de la cocina para luego atender a los gatos nuevamente. Más tarde en ese mismo día, cuando el Dr. Rosenberg y su esposa regresaron a la casa, notaron dicha caja y al ver cómo era, se pusieron muy nerviosos. Recibir una caja en cualquier año sería algo completamente normal y en la mayoría de ocasiones hasta sería una buena noticia, pero a principios de los 90 no lo era para nada. En este tiempo el FBI estaba en una cacería en búsqueda del Unabomber. No me voy a detener a explicar la historia de este personaje porque ya le hice un video, el cual te recomiendo al 100%, y si resumo su historia pues no se va a entender muy bien. El Unabomber era temido por enviar bombas caseras a gente que trabajaba en universidades, aerolíneas y el gobierno. Dado que el Dr. Rosenberg no estaba esperando ningún envío, le tuvo mucho respeto a este paquete. Él, con mucha cautela, tomó la arriesgada decisión de cortar el centro de la caja para abrirla de una forma distinta a como lo haría una persona normal. Una vez le echó un vistazo a lo que había dentro de la caja, se llevó la sorpresa de que habían cables y una parte de una tubería. Ya saben lo que eso significa, ¿no? Tomó solo unos minutos para que llegara la policía y se empezara a evacuar todo el vecindario. El equipo de investigación del Unabomber llegó con un escuadrón antibombas y desarmaron el explosivo. Observaron que el paquete tenía 2 bombas de tubo que si el doctor hubiese abierto la caja como una persona normal, la explosión lo habría destrozado. El haber cortado la caja por el centro le salvó la vida. Pero cuando examinaron bien la bomba, todos estaban confundidos porque se determinó que este dispositivo no era obra del Unabomber. Era de conocimiento público lo que hacía el Unabomber, pero el cómo fabricaba sus bombas no lo era. Y como sus dispositivos eran muy particulares, era fácil detectar a un imitador. Cuando le preguntaron al Dr. Rosenberg si había alguien que le odie tanto como para hacerle esto, y él dijo, sí, hay alguien.
y esa es Amy Bishop. Los investigadores se pusieron a examinar más sobre la vida de Amy. De esta manera dieron con muchas personas que aclamaban estar atemorizados de ella. Amy tuvo muchos altercados en el laboratorio. Ella acusaba a sus compañeros de tomar crédito de su trabajo y un testigo dijo que Jimmy quería apuñalar, disparar o estrangular al Dr. Rosenberg antes de que llegara la bomba. Jimmy luego negaría haber hecho esto. En un punto de la investigación, la pareja rechazó cooperar con los investigadores. En una ocasión no les abrieron la puerta, en otra, estando en el interior de su casa, rechazaron responder algunas preguntas y también no quisieron hacer la prueba del polígrafo. En una factura de Jimmy se encontraron muchos componentes que se utilizaron en la elaboración de la bomba y a pesar de toda esta evidencia que era muy sólida, al final los investigadores que estaban enfocados en Amy y Jimmy decidieron abandonar el caso por falta de pruebas. Y no creas que esta sería la última señal de que Amy estaba loca. Las señales de que esta tipa era una bomba de tiempo antes de su acto final estaban a la vuelta de la esquina. Amy todavía seguía trabajando en el equipo de investigaciones de diversos hospitales, pero regularmente era despedida porque era imposible trabajar con ella. Trató de escribir varios libros de ficción y Amy se vendía como una graduada de Harvard y aprovechaba que era prima segunda de un novelista exitoso llamado John Irving para promocionarse, como si las habilidades de escritor vinieran en la sangre, pero todo este esfuerzo fue en vano. Los que leyeron sus trabajos decían que la narrativa de Amy era pésima. Hasta una vez trató de hacer un libro con otra persona y ya saben cómo es trabajar con Amy, así que por supuesto que también este proyecto fracasó. En 2001, Amy y Jimmy tuvieron otro hijo. Este recibió el nombre de Seth, como en honor a su hermano, y como coincidencia el niño nació el mismo día que su difunto tío. Un año después, en un restaurante de panqueques, Amy quería una silla para bebés, pero los empleados le dijeron que una mujer minutos antes había tomado la última silla que quedaba. Amy, sin esperar, caminó hacia la mesa donde estaba la última silla para bebés y demandó que se la dieran. La mujer que estaba en la mesa se negó por completo a entregarle la silla y Amy, al escuchar esto, le dijo: ¿Qué? Soy la doctora Amy Bishop, ¿acaso no sabes quién soy? La mujer y nadie en el restaurante tenía puñetera idea de quién era. Un gerente llegó y por el escándalo le pidió a Amy que abandonara el local, pero antes de irse, Amy le daría un golpe en la cabeza a la mujer con la que discutía. Por esto se llamó a la policía y Amy fue detenida para luego declararse culpable. Recibió un cargo por asalto y desorden público, pero eventualmente los cargos cayeron. Los fiscales le recomendaron a Amy que mejor tomara clases de manejo de ira, cosa que sí necesitaba urgentemente, pero que nunca hizo. En 2003, Amy recibió un puesto como profesora asociada de biología en la Universidad de Alabama en Huntsville. Amy, al llegar, estaba buscando obtener la permanencia en el cargo. Para obtener la permanencia debes tener varias investigaciones publicadas en revistas de ciencia. Con esto en mente, Amy y Jimmy empezaron a trabajar en una incubadora de células automatizada, es decir, una placa de Petri eléctrica. Todo esto lo hacía en su tiempo libre. Al principio se veía que este proyecto iba a dar muchos frutos. Amy y su esposo recibieron $25,000 en una competencia de tecnología al haber ganado el tercer lugar. El presidente de la universidad dijo en una entrevista que él creía que la invención iba a cambiar la forma de cómo las investigaciones médicas y biológicas se llevarían a cabo. Amy luego recibiría $1.25 millones para este proyecto y su ego nuevamente se fue a las nubes. Todo este dinero no fue una buena inversión. Amy solo publicó 3 investigaciones en el transcurso de 5 años y todas esas investigaciones no estuvieron en publicaciones mayores. Muchos científicos empezaron a declarar que esta idea se estaba quedando obsoleta, que era muy costosa e innecesaria y que Amy solamente le estaba dando cuerda a este proyecto para no dañar su ego. Como profesora, Amy era como ese tipo de profesor que por lo bipolar que es, dices, esta persona seguramente tiene problemas en casa, mejor no la contradigo en nada. Tampoco es que era la peor profesora, así que para que te hagas una idea de cómo era, aquí te va las reseñas de sus estudiantes en la página de Rate My Professors. Es una socialista, solo habla de eso después de clases. La doctora Bishop es muy inteligente, pero es una terrible profesora.
La doctora Bishop es muy brillante, sus investigaciones son fascinantes, seguramente algún día obtendrá un premio Nobel. Es la mejor profesora que he tenido. Horrible profesora. Como puedes ver, los comentarios eran mixtos. Muchos decían que Amy hablaba bastante de política en clases, siempre demostrando su fanatismo por Obama. Los comentarios hacia ella me hacen ver como que era una persona muy inteligente, pero su temperamento y sobre todo su ego evitaron que llegara a ser mundialmente reconocida, o por lo menos por algo bueno. Varios estudiantes impulsaron una petición para que Amy les dejara de dar clases, algo bastante raro en esta universidad. Los estudiantes le entregaron la petición al doctor Gopi Padilla, pero este descartó dicha petición comentando que como los estudiantes eran chicos de primer año, que lo más probable era que estaban sacando conclusiones apresuradas de la nueva profesora, pero su mayor motivador para ignorar esto era por el hecho de que Amy había conseguido su posgrado en Harvard y esto le daba prestigio para poder influenciar a los inversores para que pongan fondos en las investigaciones. Pero a pesar de todas las críticas, luego de haber estado 3 años sin ninguna investigación publicada, en 2009 tuvo un artículo publicado en el Departamento de Neurociencia y también tendría otra investigación secundaria publicada ese mismo año. Esto encaminaba a Amy a obtener su permanencia. ¿Recuerdan que una vez dije que Amy trató de ser escritora de ficción, no? Bueno, en una de sus obras inconclusas estaba de protagonista una mujer científica que trabajaba para eliminar una pandemia. A esta además la invadían pensamientos de quitarse la vida y si no llegaba a ganar la permanencia en la universidad en la que trabajaba, iba a acabar con todo. Al analizar bien las publicaciones de Amy, vieron que estas provenían de una revista que publicaba lo que sea con tal de que les pagues. Lo peor de todo es que los doctores que respaldaban estas investigaciones eran ella, su esposo y sus hijas, pues Jimmy y sus hijas estaban listados como empleados en una empresa de bioquímica creada por el mismo Jimmy. Es decir, que en un esfuerzo para obtener la permanencia, Amy usó una investigación de su esposo y pagó para que la publicaran. Un profesor asociado después de 5 años en una universidad puede aplicar para obtener la permanencia. Cuando se llega a este punto comienza un proceso en el que se analiza a profundidad a ver si este profesor da la talla a pesar de no haber obtenido investigaciones publicadas. Pero si un profesor asociado después de 6 años no obtiene la permanencia, es despedido. Y como Amy quería ser considerada una doctora de élite, el ser despedida después de darlo todo por 6 años era inaceptable. Después de una larga revisión, la permanencia de Amy fue negada. Esto hizo que enloqueciera por completo, haciendo que presentara una apelación y aplicara la vieja confiable de hacer una demanda por discriminación de género. La base de la demanda era que uno de los profesores que estaba haciendo la revisión le dijo directamente que estaba loca. A este profesor le dieron varias oportunidades para retractar ese comentario, pero él lo rechazó diciendo, y cito: "Yo le dije que estaba loca múltiples veces y todavía mantengo esto. Esta mujer tiene un comportamiento errático. Ella ha hecho cosas que no son normales. Sus pensamientos están alejados de la realidad". Las apelaciones y la demanda fueron negadas. Amy, enfurecida, aclamaba que se la negaron porque todo el mundo estaba en su contra y que había gente en la revisión que tenía problemas personales con ella, pero en realidad ella ni publicó los trabajos que se necesitan para la permanencia, además que tenía malas reseñas por parte de sus estudiantes y múltiples quejas de comportamiento por sus compañeros de trabajo. Amy en febrero recibió un email que decía que iba a perder el empleo al final del semestre. El viernes 12 de febrero de 2010, en la Universidad de Alabama, como era costumbre, Amy dio sus clases de anatomía, fisiología y de introducción a la neurociencia. Después de su segunda clase, fue a almorzar con Jimmy a su casa. Este más adelante diría que no notó nada extraño en su esposa. Amy le pidió a Jimmy que le diera un aventón a la universidad porque tenía una reunión en la facultad. El propósito de la reunión era para ver detalles del nuevo semestre, como presupuesto, programación y otros detalles. No había razones para que Amy asistiera, porque esto era para el próximo semestre. Algunos vieron este comportamiento como un intento de irse dejando una buena imagen, cuando en realidad terminó siendo todo lo contrario. Esa tarde, Amy entró en la sala de conferencias y se sentó en una silla cercana a la puerta.
Los presentes se sorprendieron al verla, pero siguieron con la reunión. Amy se quedó 40 minutos sentada en la sala sin decir ni una palabra. A las 3:37 p.m., cuando el doctor Kobe Padilla estaba terminando la reunión, de la nada, Amy sacó una pistola Ruger semiautomática de su bolso. Toda la sala se silenció y Amy empezó a disparar. Esto no era en contra de algunos pocos a los que Amy le tenía odio. Sus intenciones siempre fueron dispararle a la cabeza a todo aquel que estuviese en la sala. Hasta incluso así fue con la doctora Debra Moriarty, quien era de las pocas que podía considerarse amiga de Amy. Ella hasta votó a favor de su permanencia. Y cuando Amy estaba apuntando a Debra, esta con sus últimas palabras le pidió que no jalara el gatillo, que pensara en sus nietos e hijos. Amy ni se inmutó por las palabras de su amiga, así que le apuntó a la cabeza y jaló el gatillo, pero por suerte el arma se atascó. Debra quedó paralizada y Amy trató de disparar varias veces, pero fue en vano. El arma no disparaba. Debra apenas se dio cuenta de la situación, empezó a correr para huir de la sala. Amy se puso a perseguirla, pero Debra logró escaparse junto con otro miembro de la facultad. Se refugiaron en otra sala de reuniones y bloquearon la entrada. El doctor Cruz Vera empezó a llamar al 911 mientras estaba herido de un tiro en el pecho. Debra agarró el teléfono y recibió instrucciones para aplicarle primeros auxilios. Mientras tanto, Amy se escondió en un baño de la universidad, ocultó su arma en una chaqueta y la tiró en una cesta de la basura. Cuando salió del baño como si fuera un día ordinario, llamó a Jimmy diciéndole que la reunión terminó y que venga a buscarla. El equipo SWAT llegó al campus sabiendo que el sospechoso del tiroteo era Amy. La policía revisó cada salón, los estudiantes que estaban fueron evacuados y consiguieron el arma que estaba en el baño. Un oficial se encontró con una mujer que encajaba con la descripción de Amy justo cuando iba saliendo y le ordenó que se detuviera. Ella no ofreció ninguna resistencia y la esposaron. Ahí justo a tiempo estaba llegando Jimmy para ver cómo metían a su esposa en la patrulla de policía. Lamentablemente, el doctor Kobe Padilla, la doctora Maria Davis y el doctor Adriel Johnson fallecieron en la escena. El doctor Joseph Leahy, Stephanie Monticholo y el doctor Luis Cruz Vera quedaron heridos, pero se recuperarían de sus heridas, y de no ser porque Debra inició el escape haciendo que Amy se distrajera, probablemente el número de víctimas habría sido mayor. Al principio de la investigación, los detectives cuestionaron a Jimmy para averiguar si él sabía que Amy le iba a disparar a alguien. En este punto, extrañamente, el historial criminal de Amy estaba limpio. Jimmy confesó que tenía un arma, pero este omitió el decirles que recientemente habían empezado a practicar tiro al blanco con esa arma. Amy en el interrogatorio dijo que ese día no estaba en la sala de conferencias, pero esto es ridículo ya que hay más de 10 testigos que la conocían bien diciendo que ella fue la autora material de esta tragedia. Los oficiales tomaron todos los equipos electrónicos de Amy y en la búsqueda de evidencia consiguieron un pedazo de tubería que coincidía con la bomba que le pusieron al Dr. Rosenberg en 1993. A pesar de esta prueba, no hubo suficiente evidencia para hacer un arresto. Cuando el jefe de policía de Braintree, Paul Fraser, vio las noticias del tiroteo en Alabama y se enteró que la perpetradora era Amy Bishop, empezó a investigarla a profundidad. Como esto era una comunidad cerrada, ya mucha gente en el departamento de policía sabía que Amy mató a su hermano y que el jefe anterior de policía, John Polio, la había dejado en libertad. Pero tras echarle un ojo a esto, todo empezó a cobrar sentido. Al investigar un poco se dieron cuenta de que Polio era amigo de Judy Bishop. Cuando Judy era miembro del consejo de la ciudad, ayudó a Polio a conseguir el puesto de jefe de policía. Paul Fraser llamó al departamento de policía en Alabama informándoles del caso anterior, pero les pidió reunirse en persona porque ahora resulta que no solo el anterior jefe de policía soltó a una asesina, sino que también trató de ocultar el crimen. Los archivos desaparecieron y se ven solo unos pocos reportes, ninguno mencionando a Amy. Investigadores trataron de encontrar información del caso de Seth en la casa de Polio, pero no encontraron nada. Luego, los investigadores decidieron probar suerte en la casa del anterior capitán de la policía de Braintree, ya fallecido en 1993. Aquí sí que encontraron información, y al observar bien la evidencia, se enteraron lo del intento de robo de vehículo en el concesionario de autos. Con esto se podría haber puesto un cargo por intento de asalto con arma de fuego,
y encima Amy apuntó con su escopeta a un oficial antes de que la detuvieran. El fiscal dijo que si se hubiese sabido esto, por lo menos se habrían presentado cargos. Otro dato perturbador fue la foto de un artículo publicado 2 semanas antes de la muerte de Seth. Este presentaba un caso en que los padres de un actor famoso fueron asesinados por un asaltante que tenía una escopeta calibre 12, que luego fue a un concesionario de autos, robó una camioneta y escapó. También analizando la línea de tiempo y otras evidencias, Judy, la madre de Amy, que dijo que había estado presente en la escena y que dijo que todo fue un accidente, se determinó que no estaba presente. Un testigo asegura que ella en ese momento estaba en una granja y algunos detectives no creen eso que dijo Amy, que después de disparar a Seth por los nervios luego disparó a la pared y al techo. Lo que creen es que ella disparó a esos lugares antes de que llegara Seth para probar que el arma funcionaba, porque imagina que ella intentaba disparar a Seth y el arma no funcionaba, pues era su fin y como no sabía tanto de armas tenía que asegurarse. Esto era una escopeta, no un rifle automático, así que eso de disparar 2 veces accidentalmente, alguien que sepa de armas no se lo compra, y si Judy escuchó esto, lo normal es que habría detenido a Amy, porque no escuchas unos disparos en tu casa y sigues viendo la novela de las 6 como si nada. En el juicio, Amy trató de declararse no culpable porque estaba sin juicio, es decir, loca, que sí lo estaba, pero era consciente de lo que hacía, así que esto fue descartado porque ella, a sabiendas de que lo que estaba haciendo estaba mal, escondió su arma en el baño. El juicio por el tiroteo en la Universidad de Alabama tuvo muchas demoras. La fiscalía le ofreció a Amy un trato de declararse no culpable para evitar la pena de muerte. El fiscal quería ahorrarle las molestias y el dolor a las víctimas y a sus familiares para que no asistan más al juicio y estos no buscaban la pena de muerte. Amy inicialmente rechazó, pero sus padres la convencieron para que la tomara. El 16 de junio de 2010, el jurado declaró a Amy Bishop culpable por el homicidio en primer grado de su hermano Seth Bishop. 2 días después, Amy usaría hojillas de afeitar para cortarse las venas, pero fue encontrada por un guardia y sus heridas fueron tratadas. 2 años después, el 24 de septiembre de 2012, Amy fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por los asesinatos del Dr. Gopi Padilla, la Dra. Maria Davis y el Dr. Adriel Johnson. Para que veas qué listilla era Amy, que ahora cuando estaba reclusa sí que empezó a tomar el apellido de su esposo, y la vez que la arrestaron por el asalto a la mujer en el restaurante también usó su apellido. Ella usaba estas tácticas para preservar el buen nombre de Dra. Bishop, pero no le sirvió, porque todos nos referimos a ella como Amy Bishop. Para pensar, ¿harías lo mismo que Judy? Es decir, ¿que ocultarías que tu hijo asesinó a una persona? Es difícil, ¿eh? Lo que yo creo es que ella se mintió a sí misma diciendo que fue un accidente para no perder a sus hijos de un día a otro. En 2021, Seth, el hijo de Amy, al igual que su tío, murió a causa de un disparo por arma de fuego. Y Amy está cumpliendo su sentencia en una cárcel en Wetumpka, Alabama. Para los seguidores de corazón, hoy vuelven las moralejas que tienen tiempo sin estar por el canal, y esa es que cuando veas que alguien tiene una reacción así como que muy extrema, así de gritar, de violencia, pues no seas esa persona que dice, ay, es que él no es así, eso no vuelve a pasar. No, sé como el Dr. Rosenberg, que se salvó porque alejó a Amy cuando vio que tuvo una reacción así súper loca, porque es muy probable que alguien así vuelva a hacer lo mismo o hasta peor. Aunque Amy tiene mis respetos, porque consiguió lo que se propuso, consiguió la permanencia, pero en la cárcel. Espero que te haya gustado este video y si es así, siéntete libre por pasarte por las otras historias que he subido a este canal. No olvides suscribirte, también pasarte por mi Instagram y como siempre, nos vemos en la próxima.